Vamos a la palabra, vamos ahora a la serie que hemos estado trayendo, y la serie se llama Destituidos de su Gloria. Hoy el subtema es la segunda parte del domingo pasado que traímos. El subtema anterior fue las consecuencias del pecado oculto. Esa es la segunda parte. Y hablábamos de 9 ataduras emocionales causadas por un pecado oculto. Y así mismo como la alabanza lo decía, ¿verdad? Donde el corazón del Señor ve lo más profundo de nuestro ser. Y hay actitudes en nosotros, ¿verdad? Comportamientos que a veces lo justificamos y siempre está esa palabrita, yo soy así, ¿verdad? Así me hizo Dios. Y verdaderamente no fue el plan inicial del Señor tener estas actitudes o estas ataduras. Le voy a mencionar nuevamente, por si acaso usted no vino el domingo pasado, las 9 ataduras emocionales, ¿verdad? Son el miedo, la falsa culpabilidad, la falta de perdón, la inseguridad, los celos, la preocupación y la ansiedad, los prejuicios, el fracaso, y también tenemos la amargura. El domingo pasado hablamos del miedo, la falsa culpabilidad, la falta de perdón y la inseguridad. Hoy vamos a hablar de la amargura. La amargura es un pecado que muchos justifican y la gran mayoría de las personas creen que no lo tienen, porque a veces pensamos en amargura como algo extremo, y la amargura es algo que se asienta en lo más profundo del corazón, y no hay manera fácil de identificar que eso está allí hasta que brota la raíz. Nosotros, nuestras ataduras emocionales, hablando del miedo, de la falsa culpabilidad, de la manera que actuamos de manera errónea, o las actitudes o nuestro carácter pecaminoso, todo esto fue impregnados en nosotros, así como una computadora. Por ejemplo, el corazón, la memoria es similar a una computadora. La computadora siempre va, cuando usted la enciende o la prende, usted va a ver lo que hay dentro de la computadora, ¿verdad? En la memoria. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona conoce a Cristo y se convierte al Señor, la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en una computadora, cuando queremos cambiarle la memoria, lamentablemente, aún usted vaciándola, solamente... si la vacía le saca la información, todavía quedan allí informaciones escondidas que no se ven a simple vista. No sé si usted sabe, pero cuando usted salva un formato, la computadora automáticamente comienza a salvar en lugares escondidos más información de esa que usted salvó. Y cuando usted le da a delete o lo elimina, no elimina todo ese formato. Hay que resetearla completa, ¿verdad? Formatearla, perdón. Esa es la palabra, formatear, ¿verdad? No sé mucho de computadora, pero... Entonces, si no nos formateamos, entiéndase, si no vaciamos el corazón para que el Señor deposite su palabra, su Espíritu Santo, vamos a tener un doble ánimo o no vamos a tener un corazón puro. ¿Por qué? Porque va a haber una mezcla de información antigua del viejo hombre ligada con la palabra o el Espíritu. Entonces, una persona que tiene doble ánimo o doble... en este caso doble vida, o el viejo hombre con el nuevo hombre ligado, lamentablemente no va a operar en la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo están de acuerdo conmigo? La pregunta es, ¿de dónde viene todo eso? Y hablábamos el domingo pasado que viene de la infancia. Nosotros somos un producto de lo que nuestros padres terrenales depositaron, ¿verdad? Ellos hicieron lo más que pudieron, ¿verdad? Hasta donde llegara su conocimiento, su entendimiento, hasta ahí nos disciplinaron. Pero también fuimos influenciados por la tradición de donde somos, ¿verdad? Muchos en mi país, el plato, la bandera le decimos, es arroz, habichuela y carne. Por tradición, ese es nuestro alimento. En muchos países de ustedes el taco, el otro, ¿cómo dice? El tamal, no sé. Pero cada uno tiene su alimento. Pero no fue que usted nació con ese deseo de comer eso. Fue donde usted se crió. De donde usted es, la tradición le impregnó eso en su corazón y en su mente. La sociedad por igual. Por ejemplo, el 90% de la gente viste para la sociedad. Muy pocas personas visten para satisfacer su propio gusto, sino para ser vistos. No todos, pero la gran mayoría. Y lo demás fue en la educación de las escuelas o la educación de la familia. Allí también se le llenó el disco duro al niño de toda esa información y por eso actuamos hoy como actuamos.
No olvidemos que dentro de eso también está la mala crianza o el abuso de los padres, ¿verdad? Ahí está también, y por esa razón allí puede comenzar a crear una raíz de amargura donde se hace un hábito, se hace parte de nosotros ese dolor. Y yo hablaba con una persona hace poco, y cuando usted reacciona a una actitud así, ¿verdad?, efusiva, o de repente le habla mal a alguien, normalmente la persona tiende a culpar al que está ahí en ese momento. Pero esa actitud, esa reacción no viene por culpa de quien le molestó en ese momento, sino que es como un globo, como si fuera una vejiga, que al estar llena de aire, ¿verdad?, se infla hasta más no poder, y viene una pequeña aguja, un alfiler, y le topa. ¿Qué pasa? Se explota. Pero si esa vejiga, ¿verdad?, ese globo no tiene aire, y usted le hace así con la agujita, ¿verdad?, el alfiler, ¿qué pasa? Nada. Entonces no es culpa del alfiler, sino de todo lo que tiene dentro de ese globo. Entonces entiendas, el corazón está lleno de ira, de amargura, de celos, de odio, de todo lo que fuimos llenados. Y cuando alguien viene y se nos presenta, normalmente reaccionamos de manera con ira, hablando mal, abuso verbal. Y todo eso proviene de un corazón cargado de dolor. Vamos al libro de Hebreos 12:9. Vamos a ver ahí unos puntos que nos van a ayudar a entender la disciplina de los padres en contraste con la de Dios. Hebreos 12, verso 9. ¿Están ahí? Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿verdad? Y viene una pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El verso 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero en este caso Dios, para lo que no es provechoso, hablando de los padres, para que participemos de su santidad. Aquí está, para parafrasear un poco, está hablando de que nuestros padres nos criaron conforme a su entendimiento, y hace un contraste a la disciplina de Dios. Dice el 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Y luego dice: a los que en ella han sido ejercitados. La versión Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más actual, dice lo siguiente, hablando aquí, leyendo Hebreos. Dice: ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? El 10 dice: pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. El verso 11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Nadie le gusta cuando es disciplinado en el momento, ¿verdad? Pero al contrario, dice, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Aquí notamos que usted y yo somos producto de todo lo que nuestros padres y la vida hasta el sol de hoy hemos recibido. Ahora, cuando venimos a Jesús, ¿verdad?, la idea del Señor, el Evangelio, fue dado para que todo aquel que cree en Jesús sea una nueva criatura. ¿Se ha preguntado por qué la palabra habla del nuevo nacimiento? Es como decir, hay que comenzar de cero con la creación, con el ser humano. ¿Por qué? Para poder limpiar todo lo que nuestros padres terrenales impregnaron allí o nos sembraron. Ahora, nosotros venimos con la naturaleza de Adán. Esa es la condición. Estamos en una condición enferma del corazón de pecado, ¿verdad? Nuestros padres terrenales representan las actitudes y los hábitos, y la cultura y la sociedad representan los deseos del corazón. Es allí donde está la llenura de nuestra mente. ¿Por qué actuamos como actuamos y por qué somos como somos? Viene de todo eso. En el libro de Deuteronomio 6, verso 5, vamos allá, vamos a ver el mandamiento de Dios para ver qué nos dijo el Señor en su palabra. Deuteronomio 6, verso 5. Allá hay un mandamiento y vamos a ver cómo el Señor toma en serio la enseñanza o infundir el temor de Dios a los hijos, a los niños. Ahora, nosotros no tuvimos la dicha, ¿verdad?,
de crecer en una familia cristiana, la mayoría. No tuvimos la dicha de que nos instruyeran desde pequeño para tener un fundamento bíblico. Por lo tal, no crecimos en el temor de Dios. En el verso 5 dice Deuteronomio 6, ¿están ahí? Aquí es el mandamiento, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice el 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué tan importante era educar o disciplinar a los hijos en este caso, o permanecer en su palabra, que Dios los repite tanto? O sea, en el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, escríbela en las paredes. O sea, en resumen es que no se le olvide la palabra del Señor. Ahora, Dios es nuestro creador, ¿cuánto lo saben? Él sabe cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente y corazón. Este mandamiento fue una advertencia a tiempo para que fuéramos bendecidos por Él al caminar en la obediencia. Y lo que ha pasado es que los padres han sido negligentes, como los míos en sus tiempos. Cuando me criaron a mí, no me criaron en el temor de Dios. Yo no recuerdo haber ido a una iglesia de 4, 5, 6, 7 años. Los que están viniendo ahora, los niños, tienen la dicha, ¿verdad?, o la suerte de que sus padres ahora están dando ese paso de sabiduría. Y van a ver la diferencia es lo que llamamos comenzar una nueva generación. Porque antes, la generación de mis padres, muchas veces venimos de brujería, muchas veces de limpia, como dicen por allá, muchas veces le ponen azabache o amuletos, y todo eso, los que no saben, son puertas abiertas del mismo infierno. Entonces, por eso vienen esas actitudes, y al venir a Cristo y no arrepentirnos de todo corazón, hay consecuencias. ¿Cuántos saben eso? Entonces no podemos tomar esas cosas por menos, como dicen. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. Ahora, hay dos hijos en la Biblia que podemos utilizar como ejemplo. Yo no voy a leer la historia porque es muy larga, pero se la voy a parafrasear. Son los hijos de Elí, Ofni y Finés. No sé si saben la historia. Bueno, ¿qué pasó allí? Estos trabajaban en el tabernáculo con su papá Elí, que era sacerdote. Ahora, fíjense, estos dos eran descendientes del sacerdocio, que era Elí. Pero estos profanaban constantemente el templo. Cuando venían a traer la ofrenda, ellos se comían la carne. Estaban allí con mujeres en el templo, imagínense, y etcétera, etcétera. Pueden leer la historia en 1 Samuel 2, 3 y 4. Ahora, ¿cuál fue el problema? La negligencia de Elí, el papá. Y cuando vemos allí, en el verso 2 de 1 Samuel 2, allí hay una parte, en el verso 12, perdón, dice, y los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Ahora, ven allí el origen, por qué actuaban así. Estaban llenos de avaricia, rebeldía, obstinación, dureza de corazón, mentira. Todo el pecado que usted puede imaginarse lo tenían Ofni y Finés. Uno de ellos, su nombre significa peleador, Ofni, boxeador, y el otro, el nombre significa boca de serpiente. Ahora, si usted nota, estos dos nombres no fueron puestos mal. ¿Por qué? Porque cuando vemos los abusos o las actitudes del corazón, normalmente vienen por el abuso. ¿Sí o no? Por el abuso verbal o físico. Y también vemos de manera de palabras, la palabra le dice que es venenosa como serpiente. Entonces sus nombres significa boxeador o peleador, el de Ofni, y Finés significa boca de serpiente. ¿Cuántos tienen puño de Ofni y lengua de serpiente? No levante su mano. Pero si usted es una persona que le habla mal a la gente, si una persona que contesta mal es de mecha corta, como decimos nosotros, explota fácil, bueno, hay que ir a la raíz, ¿verdad? Porque eso no viene del problema instantáneo que se aparece en el momento, viene de algo pasado que no se ha tratado. Y por eso hay actitudes y reacciones que conllevan a un problema. Ahora, yo por ejemplo, me identifico con muchos de ustedes. Yo por naturaleza soy rápido, mi sangre es así, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre ser rápido o, como Pedro, efusivo, de no tener dominio propio. Se parecen, pero no son iguales. Ahora, podemos ser por naturaleza como somos, pero hay un orden, hay un dominio propio, hay una disciplina. Miren,
aquí tengo la lista del domingo pasado de dónde vienen las actitudes, ¿verdad? Del abuso de los padres. Lo primero es el abuso verbal de los padres. Explicamos que todo esto infunde temor, miedo, inseguridad en el niño o la niña, ¿verdad? Los niños. Y eso van creciendo con su corazón herido y por esa razón tienen resentimiento contra los padres y contra todo el que les rodea. Cuando vemos también el abuso del padre hacia la madre, los niños, si ustedes no lo saben, miran al papá y a la mamá como un ejemplo, ¿verdad? Como el ejemplo de ellos, porque aunque usted no lo crea, los niños siempre tienen la esperanza que un día van a ser papá y mamá. ¿Usted sabía eso? Y cuando ve a papá y a mamá peleando, ¿qué usted cree que pasa? De ahí es donde viene el homosexualismo y también el lesbianismo. ¿Sabían eso? Que la mayoría de las mujeres lesbianas vienen porque crecieron viendo a su papá golpear a su mamá. ¿Quién sabía eso? Eso está allí. Entonces, sabemos que todo viene por algo que se sembró en el pasado. El abandono de los padres, ¿verdad? Lo que es la orfandad, eso crea una cadena de cosas. Las demandas de los padres, ¿verdad? Hay lo que se llama consejo o mandamiento, ¿verdad? O demandas, ¿verdad? Yo he visto padres que quieren hacer a su hijo hacer lo que no pueden, ¿verdad? Y comienzan con el abuso verbal y si no se le explica al niño, no va a entender, ¿verdad que no? La falta de afecto es muy importante porque eso es lo que sensibiliza el corazón del niño para que sean amables, apacibles y respetuosos. Eso se va sembrando allí también. Y la falta de comunicación también es muy importante porque el niño tiene muchas preguntas. Y cuando usted deja a su hijo a la deriva, que él investigue por la televisión o por la tableta y el teléfono y los amiguitos en la escuela, que le expliquen lo que él quiere saber, ¿se lo van a explicar bien? No. Hay que pasar tiempo y explicarles paso por paso qué quiere decir esto. Eso me acuerda a mí un anuncio de un niño, no sé si son dominicanos, se van a acordar, donde el niño le preguntaba, mamá, ¿por qué el sol está arriba? Y ella le explicaba, y él decía, ¿por qué? Porque el Señor lo creó así. Él decía, ¿por qué? ¿Y por qué? Pero el anuncio como que te molesta, porque el niño es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero esa es la naturaleza del corazón del niño. Muchos no lo dicen, pero lo tienen allí, quieren saber todo y todo lo miran y todo lo creen. Y si el padre no pasa tiempo con sus hijos, ¿quién lo va a educar? Aquí, ¿cuántas horas son en la escuela? 8. El padre trabaja. ¿Cuántas horas los padres ven a sus hijos? 1, 2 horas. Y luego llegan a la casa con sueño y lo está criando la ciudad, ¿sí o no? Entonces hay un trabajo allí que es difícil, lo reconozco y respeto a los padres, pero es difícil. Y nosotros no hicieron eso. Yo soy víctima de eso, ¿verdad? Qué bueno que Cristo vino a nuestras vidas. Vamos a Mateo 15, por favor, si es muy amable. Mateo 15:10. Si nosotros podemos abrir el corazón a esto, miren, nuestro caminar con Cristo va a ser mucho más ligero. Vamos a ser bendecidos para no caminar con actitudes que a Dios no le agrada. Ahora, usted sabe que Dios siempre está dispuesto a purificarnos y limpiarnos y soltar las cadenas que nos tienen atados, ¿sí o no? Dios siempre, por así decir, ese es el negocio de Dios, ese es su trabajo. Entonces, los que no están dispuestos somos nosotros, ¿verdad? Que justificamos, bueno, yo soy así porque soy así. Bueno, vamos a ver por qué eres así, pero por cualquier razón que sea, no es bíblico, o no es santo, no es justo ni verdadero. Y tiene que salir eso de allí. ¿Cuántos están conmigo? En el verso 10 de Mateo 15, el contexto de esto, la historia, para no leerlo todo, vemos los fariseos que ven a los discípulos de Jesús comiendo sin lavarse las manos. Entonces se molestan y le preguntan a Jesús, buscando cómo confrontarlo, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano? Entonces era algo ceremonial, concerniente a la iglesia, porque no quiere decir que debemos comer sin lavarnos las manos. Lo que pasa es que aquí era un punto espiritual. Ahora, Jesús no dijo que era malo lavarse las manos. Él lo puso en su lugar. Él dijo, primero limpia lo de dentro y luego lo de fuera. Ahora, yo quiero hacer un ejemplo. Nosotros podemos ver personas que se visten de una manera despampanante, ¿verdad? Vamos a suponer. Vemos 2 personas. Ahora, no es malo ni es bueno. O sea, aquí lo que identifica cada cosa es el corazón. Hay personas que visten prudente, bueno, por respeto a Dios, para agrado a Dios y porque, bueno, la sociedad. Pero hay otros que lo hacen para que lo vean. Entonces, allí la ropa no tiene problema. Aquí el problema es el corazón, con el motivo por el cual hacemos las cosas. ¿Lo pueden entender? Entonces, hay un sinnúmero de cosas que podemos hacer, pero aquí el punto es el corazón. Miren lo que dice el 10. Dice, llamando así la multitud, les dijo. Cuando Jesús decía, oíd y entended,
¿verdad? O el que tiene oído, oiga. Era algo muy importante. ¿Por qué? Porque era fundamental. Oír y entender. Aquí oír es poner mucha atención, porque es algo importante. ¿Le llega a ustedes alerta en teléfono cuando viene una emergencia o una alerta de evacuación o algo? ¿Sí o no? Y como que lo asusta en el momento, ¿verdad? Usted no lo ve, pero oye el sonido y dice, ¿qué pasó? ¿Un ciclón, un terremoto? Algo sabe usted qué pasa. Esa era la actitud de Jesús en este caso. Oír, luego dice entender. Y aquí entender es comprender. La palabra comprender es diferente a entender. Comprender es hacer suyo lo dicho, ¿verdad? Hacerlo suyo, dejarlo, permitir que entre al corazón. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Aquí es la comida física, ¿verdad? Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El mensaje de Jesús siempre iba dirigido a lo espiritual. Entiéndase eso. Los fariseos siempre se dirigían a lo ceremonial, a lo externo. Entonces ellos, el Señor le llamaba sepulcros blanqueados, muy lindos por fuera, muy blancos, pero estaban podridos por dentro, llenos de gusano, decía la palabra. Luego dice, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Cuando Jesús le estaba dando esta enseñanza a los que les rodeaban y confrontando a los fariseos, le estaba poniendo en su lugar en la condición que ellos se encontraban. Por ejemplo, ellos se aseguraban de que las manos estaban limpias, pero al mismo tiempo tenían el corazón sucio. Entonces, para que tuviera validez la ceremonia, primero había que limpiar el corazón. Es como el servicio en la iglesia. Primero nuestro corazón tiene que estar sano para que luego la ceremonia tenga validez, porque la ceremonia es simbólico. El bautismo en agua, la Santa Cena. Primero el corazón tiene que estar correcto. ¿Cuántos están conmigo? Miren ahí más adelante el verso 18. Están en Mateo 15, ¿verdad? Verso 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ustedes van en el caminar con Cristo, y me voy a referir al servicio en la iglesia, van a notar que los que sirven en la iglesia se van a equivocar muchas veces. Van a cometer faltas y errores. Yo soy uno de esos. Pero allí lo que hay que ver es la intención del corazón, qué trasfondo trae. Si es una simple equivocación porque somos imperfectos o porque hay amargura en el corazón. Eso es lo que hay que ver. No ver que falló la persona, sino ver la actitud de la falta. Porque cuando David falló, pecó, pero ¿dónde estaba el corazón de David cuando vino el profeta? ¿Se humilló, sí o no? Se humilló. Y por eso el Señor decía que David tenía un corazón conforme a Dios, no porque no fallaba, sino porque una vez falló, se arrepentía. Y esa es la parte donde el Señor a nosotros nos habla. Al abrir nuestro cofre, ya saben que el cofre es el corazón, siempre va a salir lo que ponemos en el cofre. Los que no leen la Biblia, los que no estudian, ¿qué van a sacar del cofre si no hay nada? Va a salir lo que los padres terrenales y de la tradición, la cultura puso allí. Las actitudes van a salir de todo el pasado que venimos trayendo. Hoy nos vamos a enfocar en la atadura emocional número 5. Hablamos de 4 el domingo, pero solamente la amargura traje una porque es mucho, ¿verdad? La amargura, ¿verdad? ¿Qué es la amargura? Es la pregunta. Son personas disgustadas o tristezas prolongadas, ¿verdad? Que le dan tiempo, recibida por una ofensa en el pasado. Ahora, Cristo, cuando Pedro se le acerca, le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y Pedro utilizó un número exagerado y el número perfecto para impresionar a Jesús, pensando que Jesús le iba a decir, no, no tanto, solamente 3. Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Pedro dijo 7 y Jesús 490. Ahora, el número 490 es un número simbólico a siempre. ¿Por qué? Porque es una suma del número completo y perfecto por 70. También, si practicamos el perdón 490 veces, la 491, yo creo que ya estamos perfeccionados en el perdón, ¿sí o no? Entonces, esa es la parte donde Jesús le dijo, no, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aquí vemos también, son aquellas personas, la amargura,
que han sido ofendidas y cargan resentimiento en su corazón. La palabra sentimiento lo dice todo. Resentimiento. Siguen pensando en lo mismo que pasó y vuelve a doler y vuelve a pensar y siempre hablando del pasado. Andan hablando del pasado, de lo que me hicieron cuando yo era niño, cuando yo era joven, ayer. Todo lo que me pasó ayer es una queja. Eso es resentimiento. Dice, y resentimiento y dolor por no perdonar o olvidar al ofensor. Y lógicamente estamos hablando al cristiano. El que no es cristiano no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque para perdonar de la manera santa se necesita la ayuda del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Vamos a Deuteronomio 29. Vamos a ver allí cómo el Señor ve la amargura desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 29, verso 18. El verso 18 dice, ¿están ahí? Yo quiero detenerme un poco aquí porque hay unos puntos que nos van a ayudar. Dice así. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Cuando la palabra en el Antiguo Testamento habla de servir a dioses de otras naciones, o el otro Dios que no sea Jehová, siempre aludía, utilizo por ejemplo, en mi país se celebran las fiestas patronales, ¿verdad? Ahora, las fiestas patronales son en homenaje a la Virgen. Y yo sé que cada país tiene su Virgen. Ahora, esa fiesta se llama fiestas paganas. Y en mi país hay lo que se llaman diablos cojuelos, que salen a dar golpe a la calle con caretas y disfraz. Y tienen un horario donde salen. Dura 11 días esa fiesta. La hacen en el parque donde queda la iglesia católica. Ahora, todo eso es rindiendo un homenaje a la Virgen. Eso es paganismo. A eso se refiere aquí cuando dice que no vayamos en pos de dioses ajenos. Ahora, toda esta práctica, que es lo que llamamos culto o oficio, sabemos que todo esto a simple vista se ve como una diversión, como un gozo. Se ve muy colorido y la familia y sacan fotos y anuncios. Todo se ve bien, ¿sí o no? La gente se ve contenta. Pero lamentablemente todo esto es una práctica pagana, es una adoración a Satanás. Como Pablo decía, no rindiéndole culto a los demonios, pero por falta de conocimiento las personas creen que no es nada y rinden culto. Ahora, más adelante dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. La hiel es un líquido que tenemos los seres humanos. No sé si usted cuando come le sube, perdone por lo que yo sé que no suena bonito, pero es lo natural. A veces le sube esa hiel y le amarga la garganta, ¿verdad? Lo que llamamos a veces acidez, por ejemplo. Y el ajenjo es una hojita amarga, ¿verdad? Que amarga mucho, valga la redundancia. Pero aquí está hablando de la amargura. Ahora, el Señor hace una comparación de ir en pos de dioses ajenos por la amargura. La amargura causa que las personas busquen su seguridad, el dinero y su paz en las cosas de afuera. ¿Por qué? Porque la amargura trae falta de paz, inquietud, ansiedad, avaricia. Y por eso, como el Señor te dice, quita la amargura para que llegue la paz, y las personas dicen, no quiero quitar la amargura, y Dios nos responde, entonces buscan su paz en las cosas de afuera. Dice más adelante, dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Miren el 19 lo que dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición. Esa palabra, oír las palabras de esta maldición, quiere decir que el Señor ya determinó un juicio para los que guardan amargura, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Y la persona que oye el juicio de Dios, diga en su corazón, no, yo estoy bien con Dios. Miren, lo dice más adelante, dice, Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. Ahora, ¿quién se bendice? Él mismo, no Dios. Él se bendiga diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez me quite la sed. Notan que la sed del Espíritu hay que buscarla en Cristo. Pero esta persona dura de su corazón, dice, en su embriaguez se quitará la sed. Son las personas que se refugian en lo externo, porque Dios, para poder dar paz, hay que arrepentirse. ¿Cuánto está entendiendo? Cuando hay amargura y rencor y resentimiento, Dios te dice, sácalo y perdona. Y la persona dice, no. Entonces no hay paz. Hay lo que se llama una vida de agonía, una falta de paz, de tranquilidad. Y lamentablemente aquí viene la persona a refugiarse en lo externo. Por eso es que las actitudes muestran o evidencian ese pecado en el corazón. La amargura, mis hermanos, es algo
que cae como una gotica muy pequeña del corazón. Y si no la sacamos a tiempo, es como cuando usted ve un gusano en su casa y lo ignora. Si se va de vacaciones por 2 semanas y vuelve, ¿qué va a encontrar? Miles de gusanos en su casa. La amargura es igual. Cuando hay una falta, el cristiano está supuesto a perdonar y olvidar y quitar eso del medio y seguir para caminar con conciencia limpia ante Dios. Si no se perdona, lamentablemente eso va creciendo y usted no lo sabe. Pero el que está afuera ve el veneno que usted tira por la boca. El 20 dice: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira. Cuando algo está botando humo, es que está ¿qué? Bien caliente o bien enojado. Fíjense, aquí dice: humeará la ira de Jehová. Ahora, el Señor se enoja con el que peca, ¿sí o no? Pero si nos arrepentimos, nos perdona y su misericordia nos alcanza y la sangre nos limpia. Pero aquí hubo un énfasis en la ira de Dios con el humo. O sea, ¿qué tanto se enoja el Señor con la falta de perdón? Porque por eso vino Cristo a enseñarnos el perdón. ¿Y quién fue perdonado de primero? Nosotros, ¿sí o no? Entonces, así mismo como fuimos perdonados, hay que perdonar. Dice: humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, donde ya la ira de Dios no es como la del Antiguo Testamento. Ya Cristo detuvo la ira, pero todavía queda la del abandono. La muerte antes era física y la de ahora es espiritual. Entonces hay personas que mueren espiritualmente y esa es la más peligrosa, porque ya no puede volver, a menos que se rinda como Esaú. Dice que llorando mucho el Señor lo perdonó. La amargura siempre conlleva a las personas a reaccionar con malas actitudes. Siempre va a ser así, porque es como ese globo que está lleno de aire, entiéndase, lleno de amargura, y se le topa y va a decir algo de su boca que no va a edificar. Siempre habla con insultos, ofendiendo. Siempre los relajos siempre son despectivos, siempre para humillar a las personas, y esa es la actitud de una persona amarga. Y estas alimentan el pecado de manera directa. Ahora, la amargura alimenta muchos pecados. Es como el alimento del orgullo, la altivez, la soberbia, la obstinación. Todo eso va alimentando ese pecado, y lamentablemente cuando esos pecados toman posesión de nosotros, a menos que nos arrepintamos en llanto y clamor a Dios, no nos va a perdonar. En el libro de Efesios 2.2, vamos allá. Efesios 2.2. Ese capítulo de Efesios está hablando de la salvación. Pero iniciando aquí, Pablo nos enseña claramente dónde estábamos antes de la salvación y cómo la recibimos. La recibimos por gracia, ¿verdad? Allí viene el orden. Pero en el 2 de Efesios 2, verso 2, ¿están ahí? Efesios 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Bueno, Pablo como apóstol se imagina que una vez nuevos creyentes ya no andamos en las cosas de antes, ya andamos en la nueva creación. Dice: anduvisteis en otro tiempo antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Ya sea por las malas actitudes, el pecado, como fuimos criados, etc. Luego dice: siguiendo la corriente, o podemos decir el sistema de este mundo. Ahora, eso es lo que pasa con las personas que traen el dolor, la amargura y etcétera, que al refugiarse en las cosas de afuera, tienen un pie fuera de la iglesia y otro adentro, y no encuentran el gozo en Cristo para poder seguir creciendo en el Espíritu. Cuando un cristiano no depende, su felicidad, su paz, su sustento, no dependen de Dios, es un cristiano propenso a apartarse. ¿Por qué? Porque hasta que no sacamos de nuestro corazón todo ese dolor, toda esa amargura, todo ese pecado, no cae lo que se llama la llenura del Espíritu, que viene lleno de gracia, salvación, sabiduría, contentamiento, paz, todo lo que el ser humano quiere. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y yo le daré agua viva. Esa agua viva es el Espíritu Santo, es la llenura de Dios. Entonces venimos con esas actitudes erróneas. Miren lo que dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme a Satanás, dice ahí, conforme al príncipe de la potestad que opera en el aire. Ahora, ¿cómo opera Satanás? Con los pensamientos. Pero fíjense en algo: cuando usted tiene un hábito que a usted le encanta, le voy a poner un ejemplo. A usted le gusta el pastel o el helado, vamos a poner un heladito, ¿verdad? Y usted está a dieta, no puede comer helado, el doctor dijo que no helado, pero a usted le encanta. Lo habitual es que usted cada domingo se coma su heladito. ¿Saben lo que es helado, verdad? En México le dicen nieve.
Y allí está usted batallando. Satanás lo que hace es decirle, cómete el helado, cómetelo, tú te lo mereces en tu mente. Cómetelo, un solo no hace daño. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Y sigue, y sigue. Ahora, ¿qué es tu debilidad? El hábito. Que ya tú tienes el deseo. Satanás te impregna con mensajes y caes en el pecado o en el comerte el helado que no debiste hacerlo. Entonces, cuando nosotros andamos en la corriente del mundo y traemos todas las cosas del pasado, no podemos andar en la plenitud de Cristo teniendo los hábitos del viejo hombre, porque vamos a caer redondito a los ataques de Satanás. ¿Cuántos me están entendiendo? Romanos 12:2 dice algo similar. Vamos allá, Romanos 12:2. Es necesario limpiar nuestro corazón, porque hay personas que preguntan, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y hasta que el corazón no se purifica no vamos a saber, según este verso. Romanos 12:2 dice, parecido al de Efesios, dice, no os conforméis a este siglo, significa no te moldees a este sistema, ¿verdad?, de vida. Luego dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos, del griego metamorfos o metamorfosis, es exactamente de la oruga a la mariposa. Ahora, si usted no conociera, ¿verdad?, o no entendiera de que la mariposa es un animal que era oruga, ¿en qué se parecen? Dígame una parte del cuerpo de la mariposa que se parece a la oruga. Algo, piense. ¿En qué se parece la oruga a la mariposa? En hechos, en lo físico, en nada. Uno vuela, el otro camina. Uno tiene alas, el otro patas. O sea, es una transformación totalmente diferente y radical, ¿sí o no? Ahora, es casi incoherente pensar que, imagínese la oruga con su corazón lleno de amargura, ¿verdad? Y está en la transformación de volar, y cada vez que vuela, vuelve y cae y se convierte en oruga. ¿No? Eso es verdad, ¿no tiene sentido? ¿O tiene? No tiene sentido eso, ¿verdad? Entonces tampoco tiene un cristiano sentido cuando no perdona, porque es mariposa, ya no es oruga. O sea, no puede ya caminar sobre la tierra, entiéndase la oruga, sino que ya tiene que andar por los aires, ¿verdad? Como dicen. Aquí la palabra dice transformaos. Transformaos es, antes eras oruga, ahora eres mariposa. Si antes no perdonabas, ahora debes perdonar. Si antes tenías amargura, ahora no debes tener amargura, ya no más. Si antes se hacía difícil perdonar, ahora tienes que perdonar con facilidad, porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces mire aquí la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notamos que al Señor le interesa más nuestra santidad que utilizar los dones o el trabajo en la iglesia. Primero la santidad y luego el servicio, porque siempre repito de que las iglesias dañan a las personas y le profetizan, yo veo en ti tal llamado y tal llamado, y la gente comienza a servir en pecado y echa a un lado la justicia y la santidad de Dios. Por eso no funcionan de manera efectiva. Vamos a ver una lista de actitudes emocionales que acompañan la amargura, porque la amargura no anda sola. La amargura trae consigo gente, contamina gente, trae consigo pecado, hace daño. Donde quiera que está, bota hiel de amargura. Por lo tal, siempre hace daño. Aquí vemos la parte número 1. La autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Son las personas que sienten pena por sí mismos. Por ejemplo, los que dicen, yo he sufrido mucho, me hicieron esto, me hicieron aquello, tú no sabes lo que yo he pasado, yo he sufrido mucho. Y es buscando siempre ese abrazo, esa falta de que le den cariño y todo eso, y se para auto juzgando, ¿verdad? Siempre está trayendo a memoria todo lo que le hicieron en el pasado, y estas personas siempre están pensando en lo que pasó ayer y no en lo que Cristo tiene para esa persona mañana. Entonces no le permite avanzar. Por eso el libro de Hebreos dice que nos quitemos de todo peso y de pecado que nos asedia, y esa palabra habla de que nos detiene. Tenemos el punto número 2, ¿verdad? Y es el enojo. ¿Por qué las personas llenas de amargura se enojan? Bueno, el que no tiene paz en su corazón va a responder lo que dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. De ahí vienen las actitudes del enojo pronto, que todo le enoja y habla con manera despectiva.
Las personas que cargan con la amargura tienden a responder o a actuar siempre con enojo por el dolor que llevan y reaccionan con duro trato hacia los demás. Siempre hay una actitud de venganza en la persona amargada. ¿Por qué? Porque se ponen felices cuando otro le va mal, porque es como un objeto de venganza cada vez que ve un fracaso en alguien. Dice, bueno, así yo he sufrido mucho, qué bueno que también tú has sufrido. Siempre esa actitud de dolor hacia los demás. Luego sigue el resentimiento. Este es el resultado de recordar siempre la ofensa. O sea, no se olvida el pasado. Siempre hablando de que cuando yo estaba pequeño, o ayer, o fulano de tal. Cada vez que Dios te trae a memoria a esa persona, te acuerdas del daño que te hizo. Y eso no permite tener un corazón puro, ni avanzar, ni trabajar en paz, ni vivir una vida alegre en Jesús. Por esa razón, miren, Cristo prometió de que Él nos iba a llenar, nos iba a satisfacer nuestras necesidades. Pero, ¿por qué no sucede? Hay personas que se van porque dicen, no, yo fui a la iglesia y no, de verdad que no sentí nada. Bueno, todo el que tiene dolor en su corazón y amargura, Dios no puede entrar allí. ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, un día iba camino al sur, me expusieron el evangelio y me dijeron que era hacia el norte, dirección contraria. Entonces Jesús lo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, los que están vacíos en su corazón para el Señor depositar su Espíritu Santo. Más adelante vemos también el rencor. El rencor es la falta de perdón. Las personas rencorosas siempre son las víctimas en el dolor y siempre están diciendo en su corazón, es que no merece que yo le perdone. Pero sí piensan que ellos sí merecen el perdón y tienen un dolor tan duro que solamente llegan malos pensamientos, calumnia. Si alguien habla bien de esa persona que le ofendió, es un momento preciso para acabar o calumniar a esa persona. Y por esa razón, si nosotros estamos allí en lo que estoy hablando, es un momento donde decir, bueno, a lo mejor hay amargura en mí. Cada uno de nosotros, individualmente, no pensar en el vecino, ni que fulana o fulano, sino en mí. Vamos a identificar los puntos allí para corregir. La envidia exactamente los lleva, dice, el no tener felicidad por el dolor tiende a envidiar al que Dios le da felicidad. Es como envidiarlo, o sea, yo tengo que sentirme así como Él, pero eso es envidia. Esa es la parte donde Dios quiere bendecirnos de manera individual y no anhelar lo que Dios le da a otros, sino anhelar a Cristo, para que Él sea la llenura y la plenitud de mi vida. También está la calumnia. Ahí puede ir ligado el chisme y las palabras ociosas. La calumnia es cuando también las personas amargadas tienden a calumniar a aquellos que le causa envidia o molestia. Toda persona que le molesta va a buscar un defecto y lo va a triturar. Usted va a notar, es una evidencia de la persona amargada. Y luego sigue con la venganza que venía hablando. La venganza no siempre se evidencia en la persona tan fácil, pero cuando alguien fracasa, las personas en su interior tienen una complacencia, se sienten bien por el veneno que tienen allí. Viene el fracaso y viene a ser como un pago, ¿verdad? Por la persona que me ofendió no ha pagado, pero cada vez que ven un fracaso es como una venganza en su interior. Todo esto, mis hermanos, es cosas que tenemos que evaluarnos, a ver dónde estamos. En Hebreos 12:15, acompáñenme allá. Vamos a ver aquí lo que el autor de Hebreos nos dice. Hebreos 12, el verso 15. Este texto lo leímos el domingo, pero lo traje nuevamente para extraer de ahí unos puntos. ¿Están ahí? Ok, dice, mirad bien. Otra vez el autor utiliza esa palabra similar a oír y entender. Luego dice, mirad bien, o sea, examínense. Aquí esta palabra, mirad bien, que quiere decir examinarse, es del griego peirazo. Ahora, quiero rectificar de que esta traducción de examinar no es la que aparece en el texto, pero es un reemplazo que podemos utilizar, porque mirar bien quiere decir observen, examínense, evalúense, pruébense, y yo traje la de examínense, que es peirazo. Ahora, peirazo significa esto, es como traspasar algo o hacer un hoyo, perforar, para llegar más profundo al asunto. ¿Lo pueden entender? Examinar es hacer un hoyo o perforar para ver algo mucho más profundo. Ahora, nosotros no podemos perforar nuestro corazón, ¿verdad que no? No podemos mirar en nuestro interior. David dijo claramente, ¿quién podrá ver sus propios errores, Señor? Líbrame de los que me son ocultos. Ahora, no se muevan de ahí, le voy a leer Hebreos 4:12 para que vean quién es el que perfora nuestro corazón. Aquí dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios fue dada no solamente para vivirla, también para examinarnos. Cuando nosotros leemos la Biblia, van a pasar tantas cosas en la lectura donde usted va a decir, wow, ese soy yo. No sabía que yo tenía esa actitud. David lo dijo claro, ni él sabía cosas en su corazón, pero la palabra sí sabe. ¿De dónde vienen las actitudes? Bueno, en este caso que hemos mencionado, la amargura. Y notamos que solo la palabra de Dios puede juzgar justamente. ¿Están de acuerdo? Dice aquí, mirad bien, no sea que alguno, estoy en Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando vemos aquí la palabra gracia, por lo menos implica dos aquí significados. La gracia es la salvación. Efesios 2 dice que recibimos la salvación por gracia. Y la número 2 es la influencia divina de Dios en el creyente. Es esa habilidad o capacidad que Dios le da para servir, para entender la Biblia, para vivir la vida cristiana, para orar, para sentir justicia o tener deseo de justicia. Esa es una gracia que pone Dios en nosotros. Ahora, cuando esa gracia se deja de alcanzar, entonces ya no tenemos el deseo de justicia, sino que nos manejamos conforme a la amargura de mi corazón, y todo lo que hago va moldeado a ese dolor. Entonces, por lo tal, voy a hacer daño y ando en la naturaleza de Adán y no en la naturaleza nueva en Cristo. Y van viendo allí lo que va rompiendo. Luego más adelante el verso dice que brotando alguna raíz de amargura. Aquí brotar significa cuando usted siembra, ¿verdad? Usted ve el tallito o el árbol que sale, ¿verdad? Está creciendo. Ahora, cuando la amargura es sembrada en el corazón o permitida, porque quien siembra la amargura es la misma persona que la permite. Entró un dolor y no lo sacó y tiró raíces. Ahora luego dice, una vez tira raíces, luego brota un arbolito, una matita, y esa mata viene consigo, trae frutos de muerte. Ahora, ¿qué vemos allí? Que lo que hablamos del cofre, de allí va a salir lo que hemos permitido. Si entra un dolor y no lo sacamos, ese dolor va a echar raíces y va a traer frutos de muchos tipos que va a infectar a otros. Alguna raíz de amargura, dice más adelante el verso, que os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí el autor de Hebreos utiliza la palabra raíz de amargura. Cuando el pecado de mentira, ese pecado en la persona también es como, los pecados son como el cáncer, que si no lo tratamos a tiempo, se va regando, y el Señor siempre en el Antiguo Testamento comparaba el pecado con la lepra. ¿Qué es la lepra? Es pudrición de la piel. Huele mal, se ve mal, duele mucho. El pecado es igual. Cuando el pecado no es tratado a tiempo, es lepra espiritual. Y se va regando y no nos damos cuenta. Y aquí vemos que el autor de Hebreos le llama raíz de amargura. Está hablando de un árbol. La amargura, mis hermanos, es un árbol de veneno cuyos frutos son de muertes. Lamentablemente, un corazón lleno de amargura, el espíritu no está operando allí, porque dice que no podemos servir a dos dioses. Lo dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, si no tenemos un corazón puro, limpio, una conciencia limpia delante de Dios, esa amargura que está allí va a crecer y va a dar frutos de muerte. Acompáñenme a Santiago 3, verso 13. Santiago 3, 13. En nuestro caminar siempre tenemos la palabra sabiduría, ¿verdad? Pero hay tipos de sabiduría, no todos son sabiduría de Dios. Ahora, Santiago habla de una sabiduría aquí, para que vean lo importante que es tratar con la amargura. Santiago 3:13. ¿Están ahí? Ok, aquí hablando de la sabiduría de lo alto y la terrenal. Dice el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí notamos dos palabras, sabio y entendido. Una persona sabia es aquel que se mueve por el Espíritu de Dios, que toma decisiones conforme a la voluntad de Dios. Un entendido es aquel que ha sido ya procesado o ha ejercitado la disciplina o la palabra, ¿verdad? Una persona que ya entiende cómo debe andar. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otras dos palabras, sabiduría y mansedumbre. Ahora, notamos
hablando de las actitudes, ¿verdad? Dice aquí Santiago que la mostremos. O sea, si tenemos sabiduría de Dios, que la mostremos. ¿Cómo la mostramos? Con nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestro comportamiento. ¿Pueden entender? Pero dice que lo hagamos en sabia mansedumbre. Entonces aquí viene un contraste. El 14 dice, pero si tenéis celos amargos, ¿verdad? Hay un dolor de amargura que viene por el celo, ¿verdad? En la iglesia hay mucho celo por las razones de las posiciones y todo ese tipo de cosas. Pero Dios, no sé si recuerdan Coré, ¿verdad? Coré era descendiente de los levitas. Él era levita, no era sacerdote. ¿Qué era un levita? Un ayudante del sacerdote en el templo. Entonces Dios le habla, por ejemplo, a Moisés y pone como sacerdote a Aarón. Quiere decir que Aarón, como primer sacerdote, toda su descendencia iba a ser sacerdote. Bueno, Coré venía de una descendencia de Leví, que era el primer hombre levita, fue Leví, y de ahí vienen los levitas. Entonces Coré se levantó con raíz de amargura en su corazón contra Moisés, y levantó ¿cuánto? 250 hombres contra Moisés. Y luego vino Moisés, y ahí vino un pleito de parte de Coré hacia Moisés, pero Moisés actuó con sabiduría. Dice que Moisés llegó y se humilló en el piso y le dijo, levantemos incienso. Ahora, Moisés le hace una pregunta a Coré. O sea, ¿no te bastó que Dios te puso como levita? O sea, ¿no te basta que no eres merecedor de servir a Dios y te puso como levita? ¿También quieres el sacerdocio de Aarón? Vemos ahí, se levantó una amargura en el corazón y no se sometían a Moisés. Decían, Moisés cree que Dios nada más le habla a él. Y Coré se levantó con este grupo de hombres y Moisés le dijo, bueno, si tú quieres ser el sacerdote, levantemos ofrenda en incienso a ver a quién Dios responde. No bien terminaron de hablar, llega el Señor, se presenta y dice, quítate que los voy a consumir. ¿Notan la actitud de Dios con la amargura? O sea, el Señor no le preguntó nada, dice, quítense que lo voy a consumir. Si Moisés no fuera un hombre manso, se lleva los 251 con Coré. Se los lleva todos, ¿sí o no? ¿Lo pueden ver? Pero Moisés dijo, Señor, ¿no fue uno que pecó? ¿Por qué ha de estos hombres pagar por la amargura de uno? Y luego dijo, ve y diles que se aparten. Y luego vemos la historia allí donde dice la palabra que la tierra se abrió y Coré cayó parado en el Seol. Ese fue el juicio contra la amargura. O sea, aquí no estamos viendo un pecado donde el Señor trata con menos poder o ira, sino que es algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Hay una persona que puede tener ira santa y se llama Dios. Dejadla ir a mí. Cuando algo no se puede resolver, el cristiano debe acudir a que Dios haga justicia, dejando la causa al que la juzga justamente. Y cuando Dios juzga, Él juzga de manera santa y justa, nosotros no. Aunque no hagan mal, tenemos que responder confiados en Dios. Si la persona que te ofendió, te hirió mucho, entrégasela a Dios. No con un corazón que venga a fuego, sino con un corazón de misericordia, que se arrepienta y que Dios se apiade de esa persona. ¿Sí o no? Esa es la actitud del cristiano, es de perdón, no es de juicio. O sea, hay personas que dicen, por ejemplo, yo se lo entregué al Señor, que el Señor lo enciende en fuego y muestre su gloria. No, esa no es la actitud de Moisés. No mostró eso en la palabra, ¿sí o no? No, en serio, Moisés se paró en el medio, Señor, no fue un solo que pecó. O sea, claro, ¿por qué Moisés no intercedió por Coré? Porque Coré cayó en una posición que no se podía arrepentir. Tenía su corazón lleno de amargura. ¿Se acuerdan de Caín? Ananías, de Judas, los tres llenaron su corazón y estaban ya dispuestos a hacer el mal. Aquí vemos en el verso 14, retomamos, dice Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención, que significa división, no hay una decisión directa, sino división en vuestro corazón. Aquí esta palabra que dice no os jactéis contra la verdad es similar a la de Deuteronomio, que dijo, no, yo tengo paz, yo estoy bien, y no está bien. Está mintiendo contra la verdad por su actitud de amargura. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y luego aquí Santiago duramente dice, porque esta sabiduría no es de Dios. ¿Qué dice después? Sino terrenal, animal y diabólica. Ahora, estas personas que están en amargura, toda decisión que toman es basada en sabiduría animal, terrenal y diabólica. Por eso eso es bien delicado, eso es algo que tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos lo siguiente, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es perturbación? Confusión.
El Señor les envía un poder engañoso donde ya no pueden ver la verdad porque no aman la verdad. El amar la verdad nos va a llevar a cada uno de nosotros a sufrir en la carne, porque la carne es contraria a la verdad, pero el Espíritu no. El Espíritu va de acuerdo a las palabras del Señor. Si notan el verso 17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto, y ese es lo que tenemos que copiar. Dice, la sabiduría de lo alto, o sea, la de Dios, es primeramente pura. ¿Pura de qué? De la palabra, o del Espíritu de Dios. Después pacífica, o sea, no se altera, no se acelera, no toma decisiones, ¿verdad?, fuera a desmedida. Dice luego amable, el trato amable, o sea, no utiliza verbos, ¿verdad?, para ofender, sino es amable. Llena de misericordia. Ven ahí la pregunta que hice, que cuando oramos por misericordia, ¿verdad?, no oramos por juicio. El cristiano no puede hacer eso. Dice, y de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, con fe. Y luego dice, ni hipocresía. Aquí está la sabiduría que viene de Dios. Nos evaluamos tanto la sabiduría terrenal, animal y diabólica, como la de Dios, en cuál estamos. Y hoy podemos corregir. Ya para terminar, vamos avanzando. El libro de Hechos 18, vemos otra actitud por la avaricia. Dije avaricia, por la amargura, perdón. Hechos 8:18. Aquí tenemos al brujo o al mago Simón. La amargura conlleva siempre a la altivez de espíritu, al orgullo y a la vanagloria. Siempre están mirando hacia adelante para adquirir posiciones de autoridad, para poder enseñorearse de los demás y vengarse del dolor que le hicieron a ellos. Siempre andan buscando ser el primero, andan buscando la autoridad, andan buscando cómo manipular o manejar a las personas para enseñorearse por encima de. Cuando Pedro venía, en este caso lo menciona como Simón, venían imponiendo las manos para que la gente recibiese el Espíritu Santo. Un mago, ¿verdad?, que se llama Simón, oyó esto. Y miren el 18. Están en Hechos 8, verso 18, ¿verdad? 8:18. Cuando vio Simón, aquí Simón el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Les ofreció. Ahora, ¿qué pasó aquí que le ofreció dinero? Este mago pensaba que podía manejar a las personas con su dinero. Por eso es que viene de la amargura, viene la avaricia, porque con dinero se manejan los avariciosos, ¿sí o no? O sea, el que tiene el poder del dinero y el otro lo necesita, lo manipula. Le hace así, le dice como le hacemos a los niños, quiere, cuando abre la boca se lo echamos para atrás para jugar con su, ¿verdad?, con su inocencia. Pero el que tiene dinero se enseñorea, subyuga, abusa de las personas. ¿Por qué? Porque la amargura lo lleva a la autoridad. Por eso siempre hablan alto, siempre se dan a sentir, porque quieren enseñorearse de los demás. Entonces aquí vemos que Simón el mago ofrece dinero, como quien dice, te voy a dar dinero. No me imagino la actitud, porque no estaba allí, pero me imagino que le dijo, tengo tanto si me das el Espíritu así, ¿verdad? Dice el 19, diciendo, dame también a mí de este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Aquellas personas que se enfocan en los dones y se apantallan o se maravillan por el poder más que por la santidad, tenemos que allí ver qué hay en el corazón. El 20. Entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Trae para acá tu ofrenda y si tienes más. ¿Verdad que no dijo eso? No le interesaba el dinero. ¿Y necesitaban dinero? Acuérdense que le dijo al cojo, dinero no tengo, pero lo que tengo te doy. O sea, necesitaban el dinero. Entiéndase eso. Tu dinero perezca junto contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Ahora fíjense lo que dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y luego dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Se han preguntado ustedes? En las estadísticas dice que hay un gran porcentaje de que las personas que como carrera universitaria o profesional adquieren ser policías, jueces, maestros, abogados y doctores, la mayoría vienen con la actitud de la amargura de su pasado. Conocemos doctores por vocación y doctores abusadores, ¿sí o no? Que te tratan como un pedazo de madera. Vemos policías que ejercen su lugar y también vemos policías que abusan de su lugar. Esas personas mayormente andan buscando posición de autoridad para desquitársela, por así decir.
Y aquí vemos que una persona siempre vive amargada, con rencor y heridas pasadas, y manifiestan orgullo, altivez, avaricia, rebeldía y obstinación. Esa es la evidencia de una persona amargada. Siempre quieren enseñorearse, son avariciosos, no se someten, siempre son personas obstinadas en cuanto a su pensamiento. Pero si nosotros nos hemos visto aquí en la parte de la palabra, tenemos que abrir el corazón, no nos justifiquemos a decir. Créanme que cuando yo preparaba el mensaje duré 1 hora pensando solamente en mis actitudes, mis pensamientos y viendo dónde Dios me estaba hablando. Me senté 1 hora desde que preparé el mensaje allí, dándole tiempo a que el Espíritu saque. Y hay cosas, pequeñas o grandes, pero hay. Entonces, nadie está exento a purificarse cada día. A veces vemos personas y por su manera externa pensamos que no, yo creo que fulano no y fulana sí. No, ese es el trabajo de la palabra. Y yo le intimo, como yo hice, a abrir su corazón. Yo quiero que me acompañe para cerrar ya el Salmo 51. David reconoció la amargura que había en su corazón, y cuando vino el profeta a decirle lo que había hecho, vemos el Salmo 51 como el arrepentimiento de David. ¿Quién era David? Un rey conforme al corazón de Dios. Y en el Salmo 51 vamos a leer el verso 1 al 9. Yo quiero que usted, por favor, se ponga en el lugar de David, como yo lo voy a hacer en este momento. Vamos a leer juntos allá. Aquí David mató a Urías, se quedó con Betsabé, y eso trajo un sinnúmero de situaciones donde hubo problemas allá. El 1, y este salmo es de arrepentimiento. Voy a leer, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense lo que dice el siguiente: he aquí en maldad he sido formado o criado o disciplinado. ¿Verdad? ¿Dónde estoy? Me perdí. 5. He sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y luego dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Incline su rostro un segundo ahí. Cierre sus ojos un momento.